El lunes de la semana pasada, en diferentes ciudades de Polonia, cientos de miles de mujeres salieron a la calle vestidas de negro. Hicieron huelga también. Estaban en contra del endurecimiento de la ley que penaliza el aborto. En Polonia, en este momento, solo se puede tener aborto legal si está en riesgo de vida la madre, el feto, o si se trata de un embarazo producto de violación o incesto. Hay un proyecto de ley que promueve endurecer aún más. Las mujeres salieron, en principio la ley se frenó. Vamos a escuchar a algunos de los protagonistas. Zapewniam Wysoką Izbę, że Prawo i Sprawiedliwość jest, będzie w dalszym ciągu za ochroną życia i będzie podejmowało w tym kierunku odpowiednie działania. Do końca roku przygotujemy program, który zostanie przedstawiony Wysokiej Izbie, wsparcia dla rodzin i dla matek, które zdecydują się na urodzenie i wychowanie dzieci z tak zwanych trudnych ciąż. Zawsze w Polsce byli zwolennicy aborcji, ale gwarantuję wam, że dzisiaj tych zwolenników aborcji jest więcej. Przez was. Gwarantuję wam, że ktoś w przyszłej kadencji podejmie próbę liberalizacji ustawy aborcyjnej. Przez was. To jest wasza wina i to jest wasza odpowiedzialność. Spotkałyśmy się tutaj z grupą dużą, ogromną grupą kobiet, które mają nadzieję, że wreszcie jakby ich los będzie w ich rękach i nie będzie zależał od starszych panów w garniturach, którzy być może nawet nie mają kompetencji do tego, żeby się w tych sprawach wypowiadać. Niektórzy mają kota, a nie dzieci. Po prostu uważam, że kobieta powinna mieć możliwość decydowania o własnym losie, o własnym życiu i przyszłości tego dziecka, czy ono się urodzi, czy nie. No są te sytuacje, że kobiety są gwałcone i potem zmuszanie je, żeby urodziły takie dziecko. Jest to dla mnie po prostu okrutne. Nie jest marsz proaborcyjny, brońcie Panie Boże. Myślę, że generalnie chodzi o to, żeby kobiety miały dostęp do edukacji, do badań prenatalnych, żeby nie były ścigane za to, że poronią, żeby nie były ścigane za to, że na przykład chcą usunąć dziecko z zespołem Patau, z jakimiś bardzo ciężkimi schorzeniami. Es importante aclarar algunas cuestiones. En primer lugar, Polonia es un país democrático. Es un país democrático. Funcionan las instituciones. El gobierno que está es un gobierno que fue votado. Es decir, hay gente que piensa como este gobierno que quiere endurecer la ley que penaliza el aborto de la manera en que lo quieren hacer, por ejemplo, mandando a la cárcel por 5 años a la mujer que se haya hecho un aborto. O sea, hay gente que piensa así. Es un país profundamente católico, 87% de la población dice ser católica, creen fervientemente en eso, pero esto no quiere decir que no sea un país democrático en donde las cuestiones se discuten. Me gustaría leerles lo que dijo el día de ayer el líder, lo veíamos, a Jarosław Kaczyński, que no está en este momento a cargo del gobierno, lo estuvo en alguna oportunidad, pero sí sigue siendo el líder del partido oficialista. Y dijo: vamos a luchar para asegurar que aún en embarazos muy dificultosos, cuando un chico seguro va a morir con deformidades grandes, las mujeres lleguen a término y den a luz para que el chico sea bautizado, enterrado y tenga un nombre. Ese es el origen, ese es el motivo por el cual quieren penalizar aún más el aborto. Es decir, que vaya, sea cual sea la cuestión, el embarazo llegue a término. Pues sabes que lo que está pasando en Polonia pone muy de manifiesto cómo algunos estados en la Europa central fueron en distintos grados su marcha tras la caída del comunismo, la debacle del comunismo, la caída del muro de Berlín, etc. Por un lado se hicieron reformas económicas muy rápido, muchos entraron a la Unión Europea, donde ahora presentan un desequilibrio enorme con el tema con estos temas que tienen que ver con este desfasaje. Esas reformas económicas no fueron de la mano de una modernización de la sociedad civil, una modernización de lo social, y esto, si lo sumás a estados como Polonia, donde son profundamente católicos, la verdad que el resultado es combustible. ¿Por qué? Porque se desatan estas situaciones. Mujeres que ya están en contacto con la libertad, con sus compañeras de género de otras regiones y que piensan diferente y que empiezan a presionar. Ahora bien, lo peligroso de esto, el Huffington Post, por ejemplo, destrozó a los polacos en este sentido de lo que están intentando hacer, porque verdaderamente es muy retrógrado. Holanda es el país más avanzado en materia de la libertad de vientre y el derecho de la mujer a decidir. No, y esta confusión de que son pro aborto. No, no es pro aborto, es
que la Derecho a mujer tenga decidir. derecho, En derecho Estados a Unidos decidir. convengamos que hay estados en donde el tema de la cuestión del aborto sigue siendo muy complicado. Lo digo por lo del Huffington Totalmente, Post. sí, es En verdad. Una cuestión importante, Sí. porque estamos hablando de religión, pero es religión e ideología de la mano. Absolutamente. Y lo que hay que decir es que Kaczynski, junto con su hermano, que murió en un accidente de avión hace unos años, recordemos que fueron dos de los personajes más importantes del movimiento Solidaridad, que al mismo tiempo, en esa época, reunía, por un lado, muchos católicos, pero también intelectuales de izquierda que estaban ya a favor de terminar con el comunismo. Sí, bueno, Esto, pero al principio. fue derechizando el Exactamente. movimiento. Bueno, pero exactamente. ¿cómo se explica que países o las regiones de Alemania Oriental que fueron comunistas son las más racistas, las más antiinmigrantes y quizás las que presentan mayor atraso en esta cosa de lo social? Muy breve, lo peligroso es que estos grupos de poder toman lemas, seguridad, familia, una sociedad civil paralela y mientras tanto van ahogando los movimientos feministas y los van derivando a grupos más ligados a la iglesia, pero a la iglesia mezclada con esto que decís, que no es solo religión, sino los sectores más Sí, lo están conservadores. ahogando más o menos. Tomaron la calle las chicas, ¿eh? Es verdad. Stop Abortion es la campaña desde 2015 que ha lanzado el partido Ley y Justicia y la ley que actualmente rige es de 1993. Solo permite el aborto en caso de violación, si existe riesgo para la madre o malformación del feto. Sí, lo que pasa es que muchos de los médicos no los hacen por una cuestión de objeción de conciencia y ahí está también la complejidad. Este miércoles también en la Argentina se va a copiar la modalidad de mujeres de negro tomando la calle, pero tiene que ver con los crímenes y con la violencia de género. Nos estamos yendo a una pausa, Félix. Sí, nos queda todavía mucha información y las noticias internacionales de última hora se las contamos aquí. Luego de la pausa, no se vayan, ya volvemos.